El tiempo se aproxima a su final. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, del verso 5 al verso 7. Apocalipsis, capítulo 10, versículo 5 al versículo 7. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios que usaremos como base para la presentación de nuestro mensaje en esta hora. Cuando todos lo tienen listo, ¿me dicen un amén? Ok, leamos todos juntos, versos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Padre, al abrir tu palabra, danos palabras de entendimiento, danos sabiduría y permítenos analizar tu palabra y poderla depositar en nuestros corazones. Bendice a cada persona que nos escucha en este video localmente y en otros lugares, que tu palabra pueda alcanzarles donde quiera que se encuentren y pueda producir frutos dignos de arrepentimiento y prepararlos para el día de tu venida. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. El título de nuestro mensaje: el tiempo se aproxima a su final. El tiempo es una fracción de la eternidad que sucede en el espacio y en la materia, pero que no acontece de manera indefinida. Dice las Escrituras que el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró. No debe de haber ningún juramento, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad santa. Pero el ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hemos dicho que las naciones tienen sus brujos, sus adivinos, sus astrólogos, sus hechiceros, pero solamente la nación de Israel tiene profetas. Dios, el Dios de la Biblia, no le revela el futuro a ninguna de estas personas, excepto a sus siervos, a los profetas que él llamó, a los apóstoles que él llamó, no a los profetas que no llamó, no a los apóstoles que él no llamó, sino a los profetas de la Biblia y a los apóstoles del Nuevo Testamento. A ellos les anunció el futuro, diciendo que cuando estas cosas acontezcan, el misterio de Dios se consumará, como él lo ha anunciado. Las señales proféticas nos indican que el tiempo se aproxima a su final. Si no estás preparado para venir al encuentro con Dios, la pregunta es:
¿cuándo lo estarás? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? ¿A la puesta del sol? ¿Cuándo? ¿Cuándo estarás preparado para venir al encuentro con Dios? El reloj de la vida puede ser detenido solamente una vez en la vida. Ningún ser humano sabe cuándo cesará de operar, si en la mañana o en la tarde. El día de hoy es el único día que tenemos para hacer su voluntad. Mañana puede que el reloj de la vida ya no esté funcionando. La Biblia nos enseña en primer lugar que todos los juicios tienen una fecha. Lamentablemente, en el mundo que nosotros vivimos, en el mundo del ambiente político, diplomático, económico, social, militar, religioso, en ese mundo no se toma en consideración la palabra de Dios ni las profecías bíblicas. Pero la Biblia nos dice que los juicios tienen fecha, que todo tiene un fin. El pueblo de Nínive fue informado del tiempo específico de la llegada del juicio de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Jonás, capítulo 3, versículo 4. Y nos dice así el texto bíblico: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los juicios de Dios tienen fechas. Jonás predica al pueblo de Nínive que desde el momento de la predicción, desde el momento del anuncio del mensaje de la destrucción, a 40 días adelante, Nínive sería destruida. Veamos el versículo 5, cómo responde el pueblo de Nínive a la advertencia del profeta de Dios, no a la advertencia de un astrólogo, de un adivino, de un brujo, de un espiritista, sino a la respuesta de un hombre de Dios que ha recibido la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. Verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Visitaba el país de Nicaragua, en la ciudad capital de Managua, sobre una avenida llamada la Avenida Bolívar. Para esta fecha de diciembre, del 1 al 8 de diciembre, el pueblo de Nicaragua celebra el nacimiento supuestamente de la Virgen María, y toda esa avenida de un cuarto de milla estaba repleta de altares dedicados a la Virgen. Altares costosísimos que solamente se usan unos cuantos días y deben de ser destruidos. Hay una competencia para el que construya el mejor altar, y tengo entendido que reciben también un premio. Mientras caminaba sobre esa calle, llegó a mi mente el hecho de que cuando una nación le tributa gloria a objetos, está invitando el juicio de Dios. No la bendición de Dios, el juicio de Dios. Porque Dios aborrece la idolatría. Adorar imágenes y construir altares a dioses paganos está en violación directa a la palabra de Dios. Porque la adoración de ídolos, la Biblia lo asocia con adoración de demonios, y es contrario a lo establecido en la palabra de Dios. ¿Y cuánta nación se ha embarcado en este tipo de operaciones? Ha invitado al juicio de Dios sobre sus habitantes. El pueblo de Nínive, en lugar de pasear algún ídolo por las calles
para orar para que el juicio de Dios no llegara, el pueblo de Nínive cree a la palabra dada por el profeta de Dios y proclaman ayuno. Se visten de cilicio del mayor al menor. Y eventualmente la Biblia nos enseña que ese pueblo se arrepintió y el juicio de Dios fue detenido por un tiempo sobre la ciudad de Nínive, hoy llamada la ciudad de Mosul, en Irak. Una ciudad altamente destruida por las fuerzas islámicas. La gente del mundo antediluviano fue informada del tiempo exacto del diluvio. Debemos saber que cada evento profético tiene una fecha de cumplimiento. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. En este pasaje nosotros encontramos el reflejo de la misericordia de Dios. El texto bíblico nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir de este anuncio profético, Noé predica 120 años, advirtiendo al mundo de ese entonces de la llegada de un diluvio que traería la destrucción de toda la raza humana y de todo el planeta. Algunas personas niegan que el diluvio existió o que si existió no fue algo de carácter universal. Bueno, como la palabra del Señor es nuestra base de información y la palabra de Dios es verdad, dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, la Biblia dice que fue universal y eso es suficiente para nosotros. De manera que cuando el diluvio llegó, dice la Biblia, que murió todo ser humano. Las condiciones previas al diluvio las encontramos en el día de hoy en nuestro mundo. La gente se estaba casando, comiendo, estaban en fiestas y había prosperidad. Las mismas condiciones normales que el mundo nuestro tiene en el día de hoy. Y la Biblia dice que previo a la venida de Jesucristo, las condiciones del mundo serían semejantes a los días del diluvio y a los días de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, podemos asegurar, de acuerdo a la palabra profética ya revelada de Dios, que el juicio de Dios se avecina una vez más sobre este planeta. La diferencia es que ahora no será el diluvio, no será un juicio con agua. La Biblia nos habla de un juicio que va a ser con fuego, fuego abrasador, que traerá destrucción sobre este planeta, porque la Biblia dice que Dios no contenderá, su espíritu no contenderá con el espíritu del hombre para siempre. Porque la inclinación del ser humano es de continuo solamente hacia el mal. Vamos a Isaías capítulo 13, verso 9. Isaías capítulo 13, verso 9. Aquí la Biblia nos describe con lujo de detalles la naturaleza y la característica del juicio de Dios para esos días. Dice las Escrituras: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. En otras palabras, la estadía del ser humano sobre la tierra no es para siempre. Este no es el cielo. Para muchas personas, 5% del mundo acaudalado, que tiene acumuladas las riquezas del mundo, ¿sabían ustedes que, aunque las Naciones Unidas hizo un decreto hace varios años de tratar de eliminar la pobreza del planeta, eso solamente está en papel? La realidad es que el mundo nuestro cada día se está polarizando económicamente al punto
que un grupo más pequeño continúa siendo más rico cada día y los pobres continúan siendo más pobres. Hay más pobres que antes que las Naciones Unidas intentara eliminar la pobreza en el mundo. La razón por qué eso no es posible es porque vivimos en un mundo pecador, rebelde a la palabra de Cristo. Ese mundo de prosperidad solo es posible hasta el día que venga Jesucristo, la fuente y el autor de toda justicia. Es solamente durante su reinado que el mundo verá paz y verá realmente prosperidad y un orden de justicia. El día de Jehová, dice la Biblia, es terrible. Es un día de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Para el cristiano, para la persona que ya conoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, nuestra única esperanza no está en este mundo. No descansa en los sistemas políticos, económicos o los programas sociales de este planeta. Nuestra esperanza descansa en Jesucristo. Él es nuestro proveedor, Él es el dador de todas las bendiciones. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo capítulo 24, verso 37. Nos dice el texto bíblico: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, las condiciones imperantes antes del diluvio, en los días de Noé, tienen que estar presentes antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este momento por todo el mundo hay violencia, hay crimen, hay robo, hay corrupción, hay pobreza, hay enfermedades, hay inseguridad por todos lados del mundo. En estos momentos que estamos hablando, Rusia está posicionado al norte de Israel en preparación para la guerra de Armagedón. Irán se encuentra al norte de Israel en Siria. Turquía se encuentra al norte. Las piezas del rompecabezas empiezan a juntarse y a formar el escenario que ya la Biblia profetiza miles de años con anticipación. El retorno de Cristo está a las puertas. En el verso 38 del mismo capítulo, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Oiga bien esto. Las condiciones descritas en el verso 38 tienen que ver con una vida normal. Será dentro de la normalidad de la vida del ser humano que Cristo va a intervenir de manera abrupta y repentina. Es más, las personas ni siquiera se estarán imaginando que Dios va a intervenir las actividades normales de su vida. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, pero de pronto el juicio de Dios va a irrumpir la estabilidad y el orden de cosas de nuestro mundo. Verso 39: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Las noticias en el campo económico solamente nos hablan de la caída del dólar, la subida del dólar, lo que pasa en la bolsa de valores de Nueva York, en Londres, en París, en Francia, en México, en Buenos Aires y otras capitales del mundo. Estamos solamente preocupados con el estado de las cosas en el campo económico. El problema es que el mundo no le está poniendo atención a la palabra profética de Dios. Dios nos advierte de un juicio sobre este planeta y ese juicio es inminente. Todo tiene su tiempo.
La Biblia dice que el tiempo ya no será más. Las cosas descritas en la palabra del Señor se habrán de consumar. Y ya nosotros, para los que conocemos la palabra profética de Dios, ya vemos las señales por todos lados de que el retorno de nuestro Señor Jesucristo realmente se aproxima a pasos agigantados. Una de las últimas advertencias de Dios sobre este planeta tiene que ver con ponerle fin al asunto de la ignorancia. Vayamos a Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Hace unos días, el Papa de Roma cerraba la puerta de la misericordia para el mundo católico romano. Afortunadamente, Jesucristo no ha cerrado su puerta porque Él es misericordia. Y la misericordia de Jesús, para el mundo católico que nos escucha, la puerta de la misericordia del Vaticano ha sido cerrada, pero la puerta de la misericordia de Cristo Jesús continúa abierta. La Biblia dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje continúa en pie, la misericordia continúa en pie, la gracia de Dios continúa en pie, pero el problema es que el tiempo se termina para el ser humano. Y una vez que nuestra vida llegue a su final, la misericordia de Dios para el que no se ha arrepentido habrá llegado a su final. No es Dios el que cierra la puerta, es el hombre que la cierra. Al llegar al final de su vida, ignorando la palabra de Dios y no poniéndole atención al llamado de arrepentimiento que tenemos de Dios en su palabra. La Biblia dice, Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta, dice Jesús, y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta está abierta, la de Dios. La que no está abierta es la del corazón del hombre, sumido en la idolatría y en la religión y en la ignorancia de la palabra de Dios. En el verso 31 dice el texto, Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un minuto, una hora, un día en el cual juzgará a nuestro mundo. Juzgará a cada persona que, habiendo escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, decidieron seguir en un camino completamente diferente al camino trazado y establecido en la palabra escrita de Dios. Abraham fue informado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y Zeboín. Vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 17. Génesis 18, 17. Para las personas que conocen la palabra de Dios, estos eventos no tienen por qué tomarle por sorpresa, porque Dios lo ha revelado en su palabra. Por eso es que necesitamos conocer nuestra Biblia. La Biblia nos ordena de manera imperativa que debemos de escudriñar la palabra de Dios, porque es en esa palabra que encontramos la salvación. Y es la palabra escrita de Dios, sola fide, sola escritura. Es la única que nos revela la voluntad del Padre y es la única que da testimonio de Jesús y de su plan de salvación y misericordia al ser humano. No lo hace nadie más. Dios no se comunica a través de objetos, a través de imágenes. Dios se comunica por la palabra escrita, revelada a los profetas y los apóstoles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Dice Génesis 18:17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Abraham es conocido en la Biblia como el amigo de Dios. Dios le comunica a sus amigos su palabra, le comunica a sus siervos su palabra, le comunica a sus hijos su palabra y el futuro, pero no a los adivinos, no a los hechiceros, no a los brujos, no a los astrólogos, no a los especuladores de la palabra de Dios, no a Nostradamus. Dios solamente se la comunica a las personas que tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Versículo número 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, Dios traería el juicio sobre estas ciudades. Por cuanto el clamor, en otras palabras, el clamor de Sodoma y Gomorra llegaba hasta el cielo y se había agravado en extremo, y derramó la copa de la paciencia de Dios, y Dios se movió a destruir Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim, 4 ciudades destruidas por fuego y azufre. Todos sus habitantes fueron calcinados, petrificados con fuego y azufre. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia, y las cosas tienen su final. Nuestro mundo está en esa dirección. Vayamos a Deuteronomios capítulo 29, versículo 23. Deuteronomios capítulo 29, versículo 23. Cuando el juicio de Dios llega a un lugar, a una ciudad, a una nación, a un país, a un continente o al mundo, la prosperidad llega a su final. La prosperidad que nosotros tenemos en América es gracias al Señor, gracias a la bendición del Dios de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No es gracias a nuestros esfuerzos, es gracias a que Dios nos ha bendecido. Porque cuando el juicio de Dios llega a un lugar, no hay manera que el hombre pueda producir prosperidad, ni con su tecnología, ni con sus avances científicos. Porque veamos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra. Verso 23. Azufre y sal abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Hoy tenemos lluvia, tenemos sol, tenemos nieve. La tierra produce el alimento que necesitamos, el aire, el oxígeno que respiramos. Dios es el dador, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Señor Jesucristo es el dador de toda bendición. Y cuando el juicio de Dios llega, no hay prosperidad. La prosperidad llega a su final. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. La bendición más grande que nosotros tenemos es nuestra salvación en Cristo Jesús, garantizada por Dios mismo. En segundo lugar, Dios tiene un plan de trabajo. En el pasado se ha predicado acerca de los juicios de Dios y siempre han sido considerados como eventos para el futuro. Por los siglos, la vida ha seguido igual y nada ha pasado. Sin embargo, los juicios ya están en progreso. Cada día sentimos esos eventos proféticos cubriendo todo el planeta. Es más, ahora están más rápido, más cerca, más visible a nuestros ojos y a nuestros oídos por medio de la prensa y la televisión internacional de lo que han estado
en los pasados 19 siglos anteriores. La destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, los actos de terrorismo contra la nación de Israel, las guerras de Irak, Afganistán, Siria y próximamente la guerra en Irán. Por todos lados vemos actos de terrorismo en Pakistán, en Londres, en Madrid, en Bali, Argentina, Colombia, Rusia. Sin embargo, la mayoría del mundo y de los cristianos no está poniendo atención al retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona que no conoce a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, debiera estar temblando con temor y temblor. Para el cristiano, el retorno de Cristo significa la consumación de nuestra salvación, y para el no cristiano significa la consumación del juicio de Dios y la destrucción de su vida desde el punto de vista eterno. En el diluvio se ahogaron hombres, mujeres, niños, bebés, ancianos, toda clase de bienes materiales, animales de toda clase. En la destrucción de Sodoma y Gomorra fueron incinerados con azufre y fuego hombres, mujeres, niños, bebés y ancianos y todo cuanto existía. La causa, el pecado, está en guerra contra la santidad del Dios de la Biblia. Lamentablemente, hay personas que no quieren ser salvas del juicio de Dios. Aman tanto el mundo en que viven que están dispuestas a morir enjuiciadas, como fue el caso de la mujer de Lot. Vayamos a Génesis 19:26. Génesis 19:26. Cuando el ángel llega a la ciudad de Sodoma y Gomorra para sacar a Lot, a sus hijas y a su esposa, les advierte que no pueden volver a ver hacia atrás en el camino hacia la salvación del juicio. Pero veamos lo que pasa con la mujer de Lot. Entonces, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Cuando Dios decreta, no hay otros decretos. Lo contrario a eso significa el juicio de Dios. En la Biblia encontramos a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego como 4 hombres temerosos de Dios que estuvieron dispuestos a perder su vida, ser comidos por leones o ser devorados por las llamas del horno de fuego ardiente de Nabucodonosor, pero Dios los libró en su misericordia. Y Daniel no fue comido por los leones, y Sadrach, Mesach y Abednego no fueron devoradas por la intensidad del fuego, de las llamas del horno de este rey Nabucodonosor, que más tarde tiene que reconocer que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego era el Dios verdadero, y ordena a todos los pueblos y naciones en las provincias de Babilonia que el que no obedezca y honre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sería descuartizado. Necesitamos hombres y mujeres dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo a costa de cualquier cosa, para que otros sean alcanzados por el Evangelio de Cristo por causa de sus testimonios. Vamos a ir a Marcos 16:15. En tercer lugar, la iglesia debe predicar el Evangelio de Cristo. No es que si queremos, no es si nos gusta predicarlo, no es cuando podamos. La iglesia debe, de manera imperativa. Jesús dice a su iglesia: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones, de todos los grupos étnicos en la tierra. ¿Qué nos dice el texto? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En otras palabras, tenemos que salir de las 4 paredes de este templo. Nos tenemos que mover en la dirección externa,
para alcanzar a las personas. Las personas no vendrán solas, hay que ir donde están ellas, para traerles el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Uno de los problemas, entre otras cosas, ¿por qué algunos no vienen a Cristo? Descansa en la iglesia. La responsabilidad está en la iglesia. El verso nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hace muchos años, la Coca-Cola se propuso ser conocida sobre todo el planeta. Y hasta en los lugares más recónditos de nuestro planeta, las personas toman Coca-Cola. Es conocida en todo el mundo, en todos los idiomas y en todas las culturas. Sin embargo, el Evangelio de Cristo no es conocido en todas las culturas, en todos los idiomas y en todos los grupos étnicos. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha cumplido a cabalidad la misión que Cristo le ha encomendado. ¡Qué vergüenza! Que la gente en los lugares más recónditos de África, en las selvas amazónicas del Brasil, en los desiertos del Sahara, en África, las personas pueden conocer la Coca-Cola en sus propios idiomas, rotuladas, pero no conocen a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Conocen a Buda, a Mahoma, a Zoroastro, a Confucio, a la Virgen María, llamada mal Virgen María, porque no es la Virgen María de la Biblia, de la cual se habla allí. Conocen al Papa de Roma, pero no conocen a Jesucristo. Porque los voceros que somos nosotros, no hemos guardado el Evangelio para nosotros. Veamos lo que dice 2 Corintios 5:20. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Tenemos una misión y tenemos un trabajo asignado. Y veamos en calidad de qué hemos sido llamados. 2 Corintios 5:20. Así pues, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice la Biblia que somos embajadores en el nombre de Cristo, no embajadores para asociarnos con las religiones del mundo y tener diálogos con ellas y tener un amalgamiento entre el Evangelio de Cristo y todas las religiones y los movimientos filosóficos del mundo para tener paz. No hemos sido enviados para crear guerras en el mundo, para asesinar personas que rehúsan creer en Cristo. Hemos sido enviados como embajadores en nombre de Cristo, con el Evangelio de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación no puede acontecer por ningún otro medio o conducto que no sea la palabra escrita de Dios. Así como nuestros reformadores en el siglo XV, XIV, XV, XVI dieron sus vidas en las hogueras católicas romanas, manteniendo el lema de sola fide, sola escritura, solo la fe, solo la palabra de Dios es suficiente para conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el Evangelio que predicamos hasta el día de hoy. La protesta continúa. Solamente podemos reconciliar al hombre con Dios, con la Biblia, con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cualquier otra cosa es una perversión del Evangelio de Cristo. Pablo dice, si agradara a los hombres, Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 10, si agradara a los hombres ya no sería siervo de Cristo.
No intentamos amalgamar el Evangelio con ninguna religión de este planeta, no importa cuál sea. El Evangelio de Cristo está parado de manera individual en la resurrección de Cristo Jesús. Y aparte de esto, no hay salvación. El sacrificio de Cristo, ya consumado en la cruz del Calvario, es suficiente para la salvación del hombre. Toda persona que viene a Cristo y lo recibe como el Señor y Salvador de su vida, puede estar seguro que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida con letras indelebles por el resto de la eternidad. Cada cristiano tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio a otras personas. Para poder lograr esa tarea, tenemos que movernos más allá de este edificio. Cada mujer, cada hombre, cada joven, cada señorita, cada anciano, cada niño cristiano debe ser un predicador del Evangelio de Jesucristo. Jeremías capítulo 5, verso 23 dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron. La Biblia dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente hay una manera de corregir la problemática del ser humano. Es solamente con la palabra de Dios, con la obra de Cristo ya consumada en la cruz del Calvario. A pesar de los muchos juicios profetizados en la palabra de Dios, la Biblia también nos habla de una esperanza. Ser salvo es fácil y es sencillo. Usted no tiene que pagar mandas, usted no tiene que caminar grandes extensiones de distancia, de rodillas, sangrando sus rodillas para tener esperanza. La Biblia dice que la salvación es sencilla. Es más, se encuentra entre sus labios y sus dientes. Vayamos a Romanos 10, versículo 8 al 9. Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 9. Miren lo que dice la Biblia. No la religión, la Biblia, la verdad. Cristo Jesús dice esto. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Aquí está el detalle. Aquí está la respuesta. En nuestra boca. Tiene que ver con una confesión. No en cuántos ritos cumple usted. No cuántas penitencias y cuántos castigos usted debe de cumplir. No cuántos sacrificios humanos debe de realizar. Está en su boca. Cristo pagó todo el precio en la cruz del Calvario, de manera que lo condensó a una confesión verbal, que es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Verso número 9. Que si confesares, condicional, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero una vez que crees en Cristo, no puedes permanecer en el mismo lugar, tienes que salir. Y ahora tienes que obedecer la palabra de Cristo. Ahora el único centro de adoración en tu vida es Cristo Jesús y nadie más. Tu vida rendida a una sola persona, Jesucristo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo pagó todo el precio. Y vea lo que dice el verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice todo aquel que invocare a María, no todo aquel que invocare a Alá,
a Buda, Zoroastro, a Confucio, al Papa de Roma, a los cardenales. No, todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede salvar se llama Cristo Jesús. Él dice en su palabra, Juan 14:6, digamos todos juntos, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, en esta hora te pedimos que tu palabra poderosa pueda incomodar el oído de nuestros oyentes y traernos a la conversión del Evangelio de Cristo, porque en tu nombre oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.